Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos regala. Si tú hoy te has despertado, si tú hoy has abierto los ojos, si tú estás respirando, eso significa que aún Dios te ama y que tienes una nueva oportunidad para poder ser feliz, para poder glorificarle y exaltar su nombre. Si hoy esta mañana tú has sintonizado este canal o te ha caído el enlace de este programa, te hago la más cordial invitación para que te quedes estos 40 minutos. 40 minutos que pueden cambiar tu vida, 40 minutos en los cuales Dios puede darte directrices de lo que quiere que hagas para poder ser bendecido, para poder cambiar tu vida, para poder transformar tu vida. En muchas ocasiones sucede que estamos viviendo vida de miseria, vida de hambre, vida de dolor, desesperación. Y tenemos las puertas abiertas para que Cristo Jesús nos pueda ayudar. Pero nos da miedo, nos da duda, nos da temor. Creemos que por lo sucio, creemos que por lo mal que me he comportado, Dios no me va a recibir. Pues hoy te traigo una buena noticia. Aunque tus pecados fueren negros, aunque tus pecados fueren rojos, dice que Él los va a convertir en blanca lana porque te va a perdonar. Pero antes de continuar, tenemos que poner en manos de nuestro Señor Jesucristo este evento, este programa. Padre y buen Dios, esta preciosa mañana, Señor, vengo ante su presencia para pedirle perdón, Señor. Perdón por esas decisiones, Señor, por todas esas actitudes, Señor, que a veces tenemos y que no son de su agrado. Me pongo en sus manos, Señor, para que controle mi garganta, mi mente, controle todo mi ser, y que en este momento usted tome control, Señor, de este canal, tome control de todo, Señor, las redes sociales, y que este mensaje pueda llegar hasta lo último de la tierra. Pero no quiero hablar yo, Señor, quiero que su Espíritu sea el que hable por medio de mí. Le doy autoridad y libertad para que haga conmigo, Señor, lo que usted desee en esta mañana. Para que ese mensaje llegue y penetre, Señor, como esa espada de doble filo que va a cortar hasta los tuétanos. Pero usted va a transformar, va a cambiar vidas esta mañana. Bendecimos, Señor, la vida de cada televidente. Bendecimos la vida, Señor, de aquellas personas que ya se conectaron a las redes sociales, porque hoy esta mañana va a ser una mañana de bendición. Así lo creemos y así será. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Como te estaba relatando, en muchas ocasiones estamos llevando una vida difícil y no porque Dios quiera que así sea nuestro diario vivir. Esa vida se ha convertido en eso por las malas decisiones que hemos venido tomando, por creer que podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestra vida, por creernos autosuficientes. Llegamos a un punto en el que el enemigo nos dobla, nos hace tirarnos al suelo, tocamos fondo, y es cuando nos empezamos a lamentar que ¿dónde está Dios? Dios siempre ha estado en su mismo lugar. Él nunca se ha movido de allí. El problema es que nosotros nos vamos alejando, y llega un momento que nuestra cobertura llega a ser tan grande, pecaminosamente hablando, que Dios no puede tener contacto con nosotros. Porque Dios ama al pecador, pero desprecia el pecado. Dios no puede estar en medio donde hay pecado. Él se aparta del pecado. Es por eso que Él te limpia. Cuando tú llegas a su presencia, el primer paso que Él hace es que te limpia de ese pecado culpable que traemos. Porque Él no puede tener comunión con el pecado. Entonces esta mañana yo quiero hablarte que la Biblia está plasmada de promesas para sus hijos. Hay promesas de protección, hay promesas de salud, hay promesas de abundancia, hay promesas de liberación, hay promesas de restauración. Hay cualquier cantidad de promesas en la Biblia. Pero traigo este tema hoy, esta mañana, porque justamente en esta semana
se me acercó un hermano frustrado, como decepcionado, haciéndome este tipo de preguntas, que lleva una cantidad de años en el cristianismo y que hasta el día de hoy no ha podido salir de esa situación económica difícil. Me comenta y dice: mi matrimonio se está destruyendo, mis hijos no me respetan, yo estoy mal económicamente, estoy mal de salud, no puedo dormir. Y me hace la pregunta y me dice: ¿dónde está Dios? Y es por eso que quiero hoy hablarte de este tema. Porque quiero que hoy tú y yo nos analicemos. Porque en muchas ocasiones queremos culpar a Dios de las situaciones difíciles que estamos pasando. Y no nos damos cuenta que Dios ha dejado un manual escrito. Y nos lo dejó 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros, donde Dios nos relata, nos manda, nos ordena, nos orienta a cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo debe de ser nuestra actitud, cómo debe de ser nuestro diario vivir, cómo debe ser nuestro testimonio. Pero venimos nosotros y queremos crear nuestra propia Biblia, queremos crear nuestro propio evangelio y queremos que Dios se acomode a ese estilo de vida nuestro. Y es allí donde las cosas no nos van a salir bien. Porque Dios ya dejó escrito lo que quiere de sus hijos. Y uno de los primeros requisitos que Dios te ordena, después de haberle recibido, después de que Él entre en tu corazón, el primer requisito que Él te pide es obediencia. Y la obediencia encierra muchas cosas, mi querido hermano. La obediencia encierra en que yo tengo que creerle a Dios a ciegas. Yo debo de creerle a Dios que lo que ahí está escrito así será, y así será, y así será. Porque en el momento que yo dude que lo que está escrito en la Biblia tiene errores, o que lo que está escrito en la Biblia no es verdad, en ese momento yo estoy diciéndole a Dios mentiroso, y Dios inmediatamente se va a empezar a apartar. Y es donde las bendiciones se truncan en los hijos de Dios. Pero quiero ir haciendo una introducción. Quiero que tú veas que el enemigo tiene la capacidad para envenenarte, para ensuciarte, para mentirte, para engañarte. Pero Dios tiene la capacidad de limpiarte, de pulirte y de darte una nueva oportunidad. Mira, en la Biblia vamos a empezar a tomar estos versículos en Isaías 41, del 9 al 11. Es una porción de la Biblia bien interesante en la cual nosotros deberíamos de meditar. Es una porción de la Biblia la cual nos enseña el poder y la capacidad que Dios tiene para con sus hijos. Pero lo único que Él quiere es que tú le creas, pero que le creas a ojos cerrados. Que si Él te dice camina por aquí, camina, porque todo te va a salir bien. Si Él te dice detente, detente, porque todo va a estar bien. Si Él te dice siéntate, siéntate, porque todo va a estar bien. Porque en las manos de Él estamos más que seguros. Porque con Él somos más que vencedores. Pero mira lo que dice Isaías 41, 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. ¡Qué palabra más poderosa! Mira cómo inicia: porque te tomé de los confines de la tierra.
porque yo te escogí, dice Dios, porque yo te elegí, porque yo sé quién eres. Muchas personas que conocen mi historial, conocen mi pasado, cuando me miran con una Biblia debajo del brazo, cuando me miran hablando, cuando me ven por estos medios predicando, algunos no lo creen, porque mi pasado era tan oscuro, tan negro, mi pasado era tan sucio, que era imposible creer que un hombre con ese pasado hoy pudiera estarte hablándote de amor, de misericordia, pudiera estarte hablando de que hay un Dios que perdona. Pero soy un testimonio viviente de que cuando Dios te escoge, te elige, la promesa de cambiarte ahí está, y solo está que tú le creas. No te voy a venir a mentir que con un chasquido de dedos y en un parpadear de ojos mi vida cambió, porque no fue así. Venía de un arrastre de muchos años de maldad, de muchos años de odio, de muchos años de sed de venganza. El enemigo me había marcado de una manera tan fuerte que llenó mi corazón, llenó mi mente de odio, de ira, de sed de venganza, de deseo de hacer el mal a todas aquellas personas que yo consideraba mis enemigos. Pero mira qué capacidad la que tiene Dios, porque cuando Él me agarra y empieza a agarrar aquel corazón de piedra y le empieza a dar con el cincel para descubrir lo que está dentro, y empieza a pulirme como en el barro en las manos del alfarero, y empieza a darme esa figura que Él quería que me diera. Te estoy hablando que eso pasó hace 25 años, cuando Él me tomó en sus manos. Tengo bien marcado en mi corazón ese 13 de junio de 1998, cuando con una actitud de arrogancia, de prepotencia, de orgullo, de maldad, llegué a aquella iglesia por primera vez. Y te soy honesto, esa vez que llegué salí quizás peor de como entré, porque yo iba tan cargado que no podía entender cómo aquella gente que estaba ahí adentro pudieran tener tanta felicidad y yo no poder disfrutar de ella. Yo decía que mi felicidad estaba en mi dinero, mi felicidad estaba en mis armas, mi felicidad estaba en aquella cantidad de mujeres, mi felicidad estaba en el alcohol, y yo con eso me sentía que yo era completo. Pero ahora te puedo garantizar que después de 25 años, Dios ha cambiado mi mente, Dios ha cambiado mi corazón, y ahora te puedo garantizar que hay verdadera felicidad. Hay personas que cuando les toco este tema siempre lo cuestionan y dicen: pastor, es que usted no tiene problemas. Claro que tenemos problemas. Pastor, usted no pasa por necesidades. Si vivimos en un mundo convulsionado y al día a día se presentan dificultades, pero ¿sabes cuál es la diferencia en un hijo de Dios que cree en un Dios todopoderoso y en una persona que no tiene el amparo de Dios? Que el Hijo de Dios que cree a ciegas a Dios agarra esos versículos de la Biblia y dice que aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Que cuando pases por las aguas no te ahogarás, que cuando pases por el fuego no te quemarás. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso te guardará, te protegerá. Entonces, esta mañana, la primera porción que tú debes de entender para que las promesas se cumplan en tu vida es que debes de entender que Dios te escogió, te eligió, te pulió, te ha dado esa nueva oportunidad. Disfruta de ser un hijo de Dios. Ya no agarres el comportamiento que tomó el pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel pasó 420 años en esclavitud. Vivían en miseria. Vivían siendo azotados, golpeados, humillados. El pueblo de Dios. Pero había una promesa de que aparecería un libertador. Y ellos, claro, ellos esperaban que llegara un rey con un ejército.
y derrotar a Faraón, y ellos iban a ser libres. Pero como los planes de Dios son diferentes a tus planes, tú puedes estar esperando hoy esta mañana que del banco te llamen y te digan que ya ese dinero fue liberado para poder cubrir esa deuda, pero Dios puede tener otros planes. Tú estás esperando ahorita posiblemente que el médico te diga que la noticia que te dio era equivocada, pero los planes de Dios pueden ser diferentes. Así que te invito a que solo dobles rodillas y verás que la respuesta de Dios va a llegar de una manera, a veces las respuestas de Dios llegan de una manera increíble, porque el poder de Dios es tan magnífico que cuando llegó aquel hombre llamado Moisés como libertador para el pueblo de Israel, y no lo mandó con espada, no lo mandó con un ejército, lo mandó simplemente con una vara. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque Dios quería que el pueblo de Israel entendiera quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, y es lo mismo que hoy, esta mañana, Dios quiere de ti. Por eso es que la respuesta no ha llegado, porque Dios quiere que le creas a ciegas a Él. Dios quiere que le obedezcas a Él esta mañana, y entonces te darás cuenta. Aquel hombre con una vara llegó y humilló a aquel faraón, aquel hombre que era conocido como el ultrapoderoso. Era un hombre sencillo con una vara, apareció del desierto y empezó a mandar plaga tras plaga, plagas que tocaban al pueblo de Egipto, pero no al pueblo de Israel. Y es allí la promesa de Dios, que a ti a tu lado van a caer grandes problemas, pero a ti no te llegarán cuando tú estés bajo el amparo de Dios. Entonces, para que las promesas se cumplan en ti, número uno, tienes que ser obediente a Dios. Pero óyeme bien, y esto sí lo quiero recalcar bien. Muchos de nosotros hoy en día tenemos el problema que le creemos más a un líder, le creemos más a un pastor que a Dios. Y como el pastor dijo, así tiene que ser. Mi querido hermano, Dios te ha dejado un manual llamado Biblia. Los hombres somos humanos, nos equivocamos. Y es posible que hoy, esta mañana, tu situación económica, tu situación de salud, tu situación de familia, esté pasando por una situación precaria, porque tú has puesto la mirada en un hombre y no en Dios. Y la Biblia dice, anatema aquel que confía en el hombre. Traducido dice, maldito de Dios aquel que confía en el hombre. Por eso es que cada enseñanza que yo te traigo siempre viene basada en versículos bíblicos. Porque no quiero venirte a contar una historia. Quiero venirte a relatar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí. Y en este versículo de Isaías encontramos donde Dios dice que te sacó, te limpió, te pulió y te dio esa oportunidad. Pero mira, el segundo plan de Dios, la segunda promesa de Dios, los planes que Dios tiene para ti. Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías 29, del 11 al 13. Dice Dios estas palabras: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré,
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Cuáles son los planes de Dios para sus hijos? Planes de paz. Planes que Dios tiene para darte lo que sabe que es necesario para ti. Es una promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Pero para que se cumplan en tu vida, para que se cumplan en mi vida, yo debo de creerle. Y para creerle, debo de ser obediente a Dios. Hace poco, una persona se me acercaba y me decía de que había entrado en una etapa de dudas acerca del cumplimiento de algunas promesas de Dios para con nosotros. Y simplemente se basaba porque en la vida de él está pasando situaciones difíciles. Pero yo vengo y pongo este ejemplo tan práctico. Tú puedes tener en el banco $2 millones y sabes que ahí están en tu cuenta y está frente al cajero y tienes la tarjeta en tu mano lista para ingresar en el cajero, pero resulta que se te ha olvidado la contraseña, la clave, y tú sabes que ahí adentro hay guardada esa cantidad de dinero para ti, es tuyo, y sabes que ese aparatito cajero tiene una cantidad que te la puede dar, pero no la puedes sacar porque no tienes una palabra llamada clave, llamada contraseña. Algo similar sucede a lo espiritual. Hay más de 3.500 promesas plasmadas en la Biblia para ti y para mí. Están ya dadas. ¿Tú sabes por qué en la Biblia hay un Antiguo y un Nuevo Testamento? La palabra testamento, si tú la buscas en el diccionario, se refiere a una herencia o a algo que una persona dejó escrito para dárselo a otra. Pero ese documento se hace efectivo justamente cuando la persona que lo escribió muere. Entonces tú como heredero tienes derecho a lo que en ese testamento quedó escrito. Y el Nuevo Testamento, para que se cumpliera, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir. ¿Resucitó al tercer día? Sí. Pero para que esas promesas se hicieran palpables en tu vida y en la mía, Él murió. Significa que el que te dejó esas herencias ya cumplió. Ahora depende de ti creer. Cuando Dios dice que te va a dar paz, cuando Dios dice que te va a dar felicidad, gozo, cuando Dios dice que vas a ser prosperado, es porque así será. Pero si tú olvidaste la clave, si tú olvidaste lo que es orar, si tú olvidaste lo que es ayunar, si tú olvidaste lo que es ser obediente a Dios, si tú has olvidado lo que es congregarte, si tú has olvidado lo que es leer la Biblia, no vengas a decir que Dios falla, porque Dios nunca ha fallado. Al pueblo de Israel se le prometió una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida. Y si tú lees la historia te vas a dar cuenta que de Egipto a la tierra prometida eran aproximadamente 15 días de camino. Pero entonces, ¿por qué el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar? ¿Te has preguntado tú eso? Cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y es por eso que Dios dictaminó que toda aquella generación que había salido de Egipto
no iban a entrar a la tierra prometida, porque nunca se pudieron deshacer de Egipto. Seguían siendo esclavos aunque ya estaban en la libertad. Y posiblemente esta mañana es lo mismo que te está sucediendo a ti. Dios te ha sacado de una esclavitud, pero tú sigues siendo esclavo. Dios te ha liberado, pero tú te niegas a ser libre. Mira qué interesante. Cuando el pueblo de Israel tuvo el primer obstáculo frente al mar, habían visto la promesa de Dios cumplida dentro de Egipto con 10 plagas. Habían visto el poder de Dios en vivo derramarse. Pero cuando están frente al mar, empiezan a dudar del poder de Dios. Empiezan a quejarse, a lamentarse. Y empiezan a echarle la culpa a Moisés y a Dios de aquella situación. Si ese pueblo hubiese tomado la actitud de creerle a Dios en ese momento, si ese pueblo hubiera tomado la actitud de creer en aquella promesa de Dios, y todo ese pueblo dobla rodillas y le clama, pero el único que lo hizo fue Moisés. Y a raíz de aquella fe ferviente que Moisés tenía, Dios abrió el mar para que aquel pueblo incrédulo, renegando, pasara al otro lado. Si tú hoy esta mañana te encuentras frente al mar, si tú hoy esta mañana estás en aquellas aguas amargas, te voy a dar un consejo: no reniegues, no te quejes, no te lamentes. Dobla rodillas y dile: Señor, aquí está tu hijo. Así como Moisés, con aquel corazón creyente, aquella fe grande, le dijo: Señor, no permitas que tu pueblo sea humillado de esta manera. Y Dios le dijo: señala con tu vara al mar. Si tú y esta mañana doblas rodillas, las promesas de Dios se harán reales en tu vida. Te lo puedo garantizar. Mira lo que nos habla siempre en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 1 y 2. Otra promesa de Dios para tu vida. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacobo, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto es palabra real de Dios para tu vida. Es para la mía. Ahí está la promesa. Pero si tú tienes el pensamiento de un esclavo, si tú tienes el pensamiento de las cosas que viviste en el mundo todavía están dentro de ti, nunca vas a poder disfrutar de lo que aquí está escrito. Mi amado hermano, mi querido hermano, si lo vemos de este punto de vista, ¿del lado de quién estaría entonces, si le queremos llamar así, del lado de quién estaría la pelota para que las promesas de Dios se cumplen? Están de nuestro lado, mi querido amado. Somos responsables de que ese testamento se haga efectivo en nuestra vida. Somos responsables de que todo lo que hay escrito podamos disfrutar. Te invito que si hoy tú has estado teniéndole temor a un líder y no a Dios, cambies tu manera de pensar.
Los pastores estamos para guiarte, estamos para dirigirte, estamos para darte instrucciones que vienen de parte de Dios, pero el verdadero reglamento está escrito en la Biblia. Y a ese le debes obediencia, a ese le debes respeto, a ese le debes cumplimiento real. Esta mañana Dios te quiere hablar directamente a ti que has estado dudando, a ti que has estado pensando en que por qué no puedes ser feliz. Estos días ha sido unos días bastante, de alguna manera este tema creo que Dios lo quería mandar, porque me tocó compartir unos días atrás en El Salvador, y se me acercó una persona y me hizo ese comentario y me dijo, hermano, me dijo, llevo 10 años en este ministerio, pero no soy feliz. Mire qué triste escuchar la palabra de un hijo de Dios, pero no soy feliz. Y tengo ese temor, esa duda que usted acaba de hablar, de que quizás el Espíritu Santo en verdad no mora en mi corazón. Y es aquí, mi querido hermano, donde yo quiero enfatizar. Tú tienes que tener la certeza que cuando le abriste tu corazón a Cristo Jesús, Él entró, penetró y está ahí. No te resistas a los cambios que Él va a hacer en ti. Yo recuerdo que yo no podía caminar por las calles si no andaba mínimo un arma en mi cintura, porque yo me sentía desprotegido sin un arma. Yo me sentía débil sin un arma. Incluso entraba a la iglesia y tenía que ir armado porque yo sentía que incluso allá adentro estaban mis enemigos. Y mira qué poderoso es Dios, que hace exactamente 24 años que toqué la última arma y nunca más le he vuelto a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque ahora tengo un guardaespaldas que se llama Espíritu Santo. Tiene más poder que cualquier arma terrenal. Tiene mayor habilidad para protegerme que como yo me pudiera haber protegido con un arma. Es por eso que yo le creo. Es por eso que yo estoy seguro que Él vive. Porque a raíz del daño que causé, era propenso para que muchas personas quisieran vengarse. Pero Él me ha protegido, me ha blindado de una manera como tú no tienes idea. Y hoy estoy aquí hablándote con toda potestad y autoridad, que si tú le crees a Él, las promesas se van a cumplir en ti. Quiero cerrar quizás con esta promesa. Esta promesa que es la más importante de parte de Dios para sus hijos y que tú la debes de creer fervientemente. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 10, segunda carta de Pedro, en el versículo 3, en el capítulo 8 y 9, se encuentra esta palabra relatada de esta manera. Más dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué es esta promesa? Aquí hay dos partes en la Biblia que quiero que usted y yo lo entendamos. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué la maldad ha crecido? ¿Y por qué Dios no aparece? ¿Sabes por qué no aparece todavía? Porque aún te ama a ti que no te has arrepentido, a ti que todavía no crees en Él, está dándote una oportunidad. Pero que se va a cumplir esto, se va a cumplir. Y créeme lo que si tú eres una persona que ha leído la Biblia y te has acercado y has visto las profecías, te vas a dar cuenta que hoy en día cada profecía se va cumpliendo al pie de la letra. Los tiempos están cerca, mi querido hermano. Y es por eso que hoy es necesario que tú le creas a Él. Estamos en el tiempo en el que Dios quiere que las promesas de Él se cumplan en nosotros. ¿Por qué? Para que seamos testimonio para otros a raíz de las promesas cumplidas. Soy una promesa viviente de parte de Dios. ¿Sabes? Hace exactamente en este mes de junio, en 1976, un 2 de junio a las 5 de la mañana, mi madre fue asesinada a machetazos por parte de mi padrastro. Un 28 de octubre de 1980, mi padre fue asesinado por los militares. Y aquel niño Isidro Romero, este que hoy te habla, quedó huérfano de padre y madre. Empecé a odiar a los padrastros, empecé a odiar a los militares. Al ser rechazado por la gente por ser un huérfano, empecé a rechazar a la sociedad. Empecé a vivir en las calles, limpiando vidrios ahí en los semáforos. Ahí aprendí a consumir pega, alcohol. Ahí empecé a aprender a tomar lo que no era mío. Ahí empecé a tener actitudes negativas. Y a mis 13 años de edad, fui reclutado por la guerrilla salvadoreña. Y ahí pude descargar todo mi odio, toda mi sed de venganza, toda mi ansiedad que traía. Pero de esas negruras, de esas profundidades, de allí, hasta allí descendió Cristo Jesús. Hasta allí llegó, me limpió, me pulió y ahora me tiene convertido en esto. Por eso te puedo hablar con toda autoridad. Él sí cumple y con Él sí somos más que vencedores. Te dejo esta palabra para que quede marcada en tu corazón. No importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, Él sí puede cambiar tu vida. Quiero pedirte que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento. Lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que usted es Dios, que pagó en la cruz por mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tú le has abierto tu corazón a Cristo Jesús. Te doy la bienvenida a los pies de Cristo Jesús. Busca una iglesia donde congregarte. Consigue una Biblia, léela y verás que las promesas que ahí están preparadas y listas para ti. Vamos a orar. Padre, buen Dios que esté en los cielos. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por hablar al necesitado. Gracias, Señor, por ratificarnos que las promesas están listas para ser cumplidas para todos sus hijos. Quiero pedirle, Señor Jesús, que bendiga este canal, protéjalo, guárdelo, Señor. Se da y se presta para que aquí pueda ser, Señor, difundida su palabra, llevar ese mensaje. Señor Jesús, bendiga para cada televidente que hoy se quedó conectado, que hoy quedó, Señor, frente a ese televisor y que recibió este mensaje, esta palabra, y que hoy lo va a empezar a poner en práctica. Y si ha estado pasando situaciones difíciles esa persona, Señor, llévele ese mensaje de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría. Porque sabemos que sus pensamientos son esos, paz de bendición, pensamientos de paz, de bendición, de alegría. Señor Jesús, bendiga el resto del día. Bendiga las actividades que hoy vamos a hacer, Señor, que las queremos poner en sus manos. Porque hoy, Señor, queremos tener un día de éxito y de bendición. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, te saluda tu pastor Isidro Romero. Estos mensajes los puedes encontrar ahí en YouTube. Me puedes buscar como Pastor Isidro Romero. Te doy la libertad que los compartas, que los lleves hasta lo último de la tierra. En Facebook me puedes buscar como Isidro Romero y ahí están también. Todo lo que ahí hay lo puedes compartir, porque la idea es que queremos utilizar estos medios, las redes sociales, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Nos vemos en un próximo programa. Que el Señor me les bendiga.